seguimos en estas reuniones virtuales durante esta cuarentena por el coronavirus. Espero que todas estén bien, todas en sus casas. Seguimos hablando del tema del desprendimiento. Ya hablamos la semana pasada dentro del desprendimiento sobre el no tener cosas superfluas, ese no tener cosas que yo no necesito, no crearnos necesidades, saber ayudar a los necesitados con nuestro tiempo, con nuestro dinero, saber encontrar la verdadera felicidad no en el tener cosas, en el tener riquezas materiales, sino en ese darnos en el servicio a los demás. Y en el día de hoy vamos a hablar de otro tema que se relaciona con el desprendimiento, que es el egoísmo versus la generosidad. Vamos a contraponer el defecto del egoísmo versus la virtud de la generosidad que está dentro de este tema amplio del desprendimiento. Y para poder hablar del egoísmo versus la generosidad, es importante que hablemos primero de qué significa ser egoísta. Bueno, pues el diccionario dice que el egoísta es el que antepone el interés propio al ajeno, lo que puede acarrear un perjuicio es un daño a los demás. El que antepone el interés propio al ajeno, es decir, pues esa persona que ante todo y sobre todo piensa en sus propios intereses, en sus propios beneficios. Podemos pensar, por ejemplo, que mucho nos cuesta cuando mi mamá hace nuestra comida favorita, quizás un pollo frito, y entonces llegamos tarde a comer y ya llamamos por teléfono y le decimos, mami, ¿qué hiciste de comida? Hice pollo frito, y vamos saboreándonos el pollo frito por el camino. Y cuando llegamos a casa nos damos cuenta que se acabó la última pieza de pollo frito. Nadie nos dejó pollo frito. Cuánto nos indignamos, nos rasgamos las vestiduras y pensamos, nadie pensó en mí, nadie pensó en que a mí me encanta el pollo frito, es mi comida favorita. Todas estas personas qué egoístas son. Y es muy fácil de entender el egoísmo cuando lo vemos proyectado en los demás. Pero es importante también pensar cuando nosotros hemos sido egoístas o cómo nosotras podemos ser más generosas, porque quizá ha pasado a la inversa, que yo he tenido la oportunidad de comer mi comida favorita cuando mi mamá la hizo y me he servido sin pensar necesariamente en que quizá hay otras personas que les gusta también esa comida. A todos nos ha pasado en algún momento. Ese ejercicio de pensar en los demás es algo en lo que nos tenemos que esforzar porque no sale solo. Es importante esforzarnos. Por eso, ser generosas es una virtud. Y entonces vamos a hablar distintos ámbitos en los que se manifiesta el egoísmo y cómo podemos ser generosas, ¿verdad? Cómo por contraste podemos ser generosas. Por eso hemos dicho que esto es el egoísmo versus la generosidad. Primero, pensar que un egoísta se relaciona con los demás principalmente por su utilidad, porque me proporciona un beneficio. Por ejemplo, podemos pensar, bueno, yo soy amiga de fulanita porque es una persona que toma buenas notas en clase y eso me ayuda mucho porque cuando yo me ausento tengo a quien pedirle unas buenas notas de la clase. Pues podemos tener una amiga, por supuesto, que tome buenas notas de la clase y podemos pedírselas el día que nos ausentemos, pero la motivación de nuestra amistad no puede ser porque ella me proporciona un beneficio, en este caso, que ella toma buenas notas de las clases y me las puede prestar, ¿no? O sea que nosotros tenemos que pensar en la amistad de una manera más generosa y menos egoísta, más en qué yo puedo darme a los demás. También pensar que, por tanto, que si yo no puedo ser amiga de las personas únicamente porque me proporciona un beneficio, una utilidad, pues entonces eso quiere decir que yo tendría que abrirme a ser amiga de otras personas que no necesariamente son las más populares del salón de clase, o las más inteligentes, o las más sabias, o las más guapas, o las mejores deportistas, sino abrirnos a tener amistad con todos, también con las personas
que quizás son rechazadas por otras en el salón de clase. Y cuando nos abrimos de esa manera a la amistad con todos, con todas las personas sin distinción de su popularidad o de su belleza o de sus aptitudes físicas, eso nos trae un enriquecimiento. Porque entonces nos damos cuenta que quizá una persona que nos parecía que nos caía mal, fíjate, la conocemos, la vamos conociendo y oh sorpresa, esa persona se convierte quizá incluso en nuestra mejor amiga en un momento dado. O sea que pensaba yo en estos días de cuarentena, pues pensar si nos hemos preocupado por todas las personas de nuestro salón de clase, darle una llamada, averiguar por Instagram, por Facebook, cómo están, sin importar que sea necesariamente mi mejor amiga, sino preocuparnos por todos. También otro tema que tiene que ver con el egoísmo versus la generosidad es experimentar la satisfacción que se obtiene al dar a los demás. Porque el egoísta centra su preocupación en lo que va a recibir a cambio, hemos dicho, pero yo, ¿qué puedo dar a los demás? ¿verdad? Quizá en algún momento nos dice alguien, mira, préstame tu bolígrafo, o puede ser un hermano, un primo, y pensamos, bueno, pues esta persona nunca me presta nada a mí, yo por qué le voy a prestar esto, ¿no? Es decir, que siempre tendemos a pensar antes de dar si esa persona nos ha dado a nosotros. Pues no necesariamente tenemos que actuar así, ¿verdad? O sea, que es importante nosotros dar, no porque me van a dar algo a cambio. O pensar, yo me porto bien y hago mis tareas en casa únicamente cuando estoy esperando que mis papás me den un permiso que necesito, ¿no? Pues, ¿verdad? Hacernos esa pregunta. Pues nosotros tendríamos que portarnos bien por el amor a nuestros padres, porque les debemos la vida, les debemos tantas cosas que nunca les podremos pagar. A cambio, toda la educación que nos han dado, vuelvo y repito, el don de la vida, el amor incondicional que han tenido a nosotros. Bueno, ahí les doy 2 ejemplos de este tema de experimentar la satisfacción de dar. Y por último, otro tema es ese aprender a disfrutar compartiendo, disfrutar dándonos y compartiendo nuestras cosas. Les voy a traer aquí una anécdota de un niño que contaba, un sacerdote muy santo que se llamaba don Javier Echevarría. Y él contaba esta anécdota de un niño en un país muy pobre donde fueron a hacer voluntariado unas muchachas y una de ellas pues quiso desprenderse de su iPod y sus earplugs y regalárselos a este niño que era muy pobre. Y entonces el niño le preguntó que para qué sirve esto, y la niña le dijo para lo que servía, pues para escuchar la música que tú quieras. Entonces el niño le dijo, pero ¿y esto yo lo puedo disfrutar con mis amigos? ¿Puedo escuchar la música con mis amigos, con mis hermanitos? Y esta muchacha pues le dijo que no, que era para escucharlo él solamente con los earplugs. Y entonces este niño le dijo, pues no lo quiero porque pues ¿para qué quiero esto si no puedo compartir con los demás? Y yo pensaba, caramba, darnos cuenta que a veces las personas más pobres nos dan unas lecciones tremendas. Este niño pues le dio a esta muchacha una tremenda lección de lo que es aprender a disfrutar compartiendo, aprender que se disfruta más compartiendo, y eso lo tenemos que experimentar. Darnos cuenta que las actitudes egoístas son propias de personas egoístas, personas inseguras y quizá hasta de autoestima baja, porque cuando una persona es egoísta, quizá está pensando, necesito actuar de esta manera, necesito actuar egoístamente, porque si no, no voy a ser feliz, porque si yo no me preocupo por mí, nadie se va a preocupar por mí. Y no tiene nada que ver eso con el ser feliz, ese no preocuparse por los demás, o pensar que uno tiene que preocuparse solo por uno mismo, que eso es importante también, hay que preocuparse por uno mismo, por supuesto, pero pensar que si yo me preocupo por los demás, entonces no voy a tener quien se preocupe por mí, pues eso es una actitud de una persona insegura y quizá hasta de una baja autoestima. Es todo lo contrario. San José María, que era un sacerdote muy santo, un santo de la Iglesia Católica, decía que cuanto más generoso seas por Dios, serás más feliz. Y esto es algo que les voy a lanzar en el reto en el último minuto que voy a dedicar a esta clase, una asignación que les voy a dar, que es proponerte hacer algo
por los demás en tu casa durante esta cuarentena. Algo que tiene que tener estos requisitos. Algo que te cueste o que le cueste a los demás y por tanto tú vas a relevar a las personas de esa tarea desagradable sin que te lo pidan. Segundo requisito, primer requisito, algo que sea desagradable a todos, que a nadie le guste hacer. Segundo, que lo hagas sin que te lo pidan. Y tercero, sin esperar a que te lo agradezcan. Piensa en estos 3 requisitos y te voy a dar algunos ejemplos. Número 1, sacar la basura. Número 2, limpiar la caca del perro. Número 3, ayudar a tus hermanitos a hacer sus tareas. Número 4, lavar y doblar la ropa de los demás, no la tuya, de los demás. Número 5, escuchar a un familiar ancianito el mismo cuento de siempre. Y por último, el último ejemplo que les voy a dar, fregar los platos de todo el mundo, no solo los tuyos. Ahí les lanzo el reto. Son 6 ejemplos. Hacer esta asignación de proponerte hacer algo por los demás en tu casa durante esta cuarentena. Algo que le desagrade a todo el mundo, que nadie quiera hacer, sin que te lo pidan y sin esperar a que te lo agradezcan. Bueno, espero que les haya ayudado esta clase. Nos veremos la semana que viene. Chao.